Soy Roberto Bond, el jefe del Laboratorio de Meteorología y Climatología de la Facultad Regional San Francisco. En este video vamos a tratar los temas con respecto a la evolución tecnológica de los instrumentos meteorológicos. En pocas palabras vamos a ver los instrumentos convencionales, que pueden ser antiguos o modernos, y compararlos con los instrumentos como están distribuidos de una estación automática. Vamos a comenzar con el instrumento que indica el viento. En la imagen de la izquierda vemos una torre que generalmente por regla tiene 10 metros de altura, una norma de la Organización Meteorológica Mundial, ¿sí? En su parte baja tiene los 4 puntos cardinales, justamente para cuando la veleta se oriente hacia la dirección que viene el viento, nosotros sepamos leer cuál es el punto cardinal de donde viene el viento. En el otro extremo posee la placa de velocidad, ¿sí?, con una escala que indica la velocidad en una escala llamada Beaufort. Ya vamos a ver qué es eso. Esta placa es pendulante, por lo tanto el viento al soplar perpendicularmente sobre ella la va a inclinar tanto como la intensidad del viento, D, ¿sí? De ahí vamos a obtener una lectura visual, vamos a obtener el número Beaufort que implica ese viento. Beaufort fue el primero que ensayó una tabla de viento, ¿sí? Una tabla en la cual nosotros podríamos estimar la velocidad del viento de acuerdo a cómo se comportaba o cómo se presentaba. Él comenzó con el mar, el aspecto del mar, ¿sí? Si el mar estaba planchado, si había pequeñas olas pero sin espumas, crestas con apariencia vítrea, sin romper, teniendo en cuenta todo eso, él inventó o clasificó estos números del 0 al 7, ¿sí? Y a cada uno le correspondió, una vez que los pudimos medir, una vez que el hombre pudo medirlo con un instrumento de viento, había un rango de velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Aquí la denominación del viento, estos nombres que están subrayados en verde, son utilizados en el mar. Por supuesto, como en tierra no había nada hecho por alguien, se adaptó esa escala Beaufort de acuerdo a los efectos que surgían en los elementos de la tierra, el viento, ¿sí? Por ejemplo, el viento calmo, número de Beaufort 0, calma, el humo asciende verticalmente. Ahora, si ese humo no asciende verticalmente, fíjense en la escala de Beaufort número 1, el humo indica la dirección del viento, ¿sí? Entonces, de acuerdo al comportamiento de algunos elementos de la superficie terrestre, él se adaptó a esa escala. Por ejemplo, el movimiento de las hojas de los árboles, la ondulación de las banderas, la agitación de las hojas de los árboles, si se levanta polvo y papeles, etc. Esa fue la primera escala en cuanto a vientos. Eso estamos hablando de una estación convencional. En una estación automática, por supuesto, también el instrumento del viento va arriba de una torre de 10 metros de altura, ¿sí? Y está formado por una veleta, como lo indica la figura, que trabaja exactamente como la otra, como la del instrumento convencional. Simplemente que acá no hace falta que el observador vaya a la estación y vea de dónde viene el viento, sino que, de acuerdo a la posición que esté indicada esta, por medio de una corriente eléctrica generada por un imán, la planta transmisora de esta estación automática nos indica en una pantalla de dónde viene el viento, ¿sí? Para medir la velocidad, esto ya cuenta con un anemómetro a coperolas. Coperolas son en esas puntas, esas tipo cucharas o semiesferas, ¿sí?, que son las que embolsa el viento y hace que esto gire.
de acuerdo a la velocidad de giro de este anemómetro, eso genera una corriente eléctrica, ¿sí? Por medio de un dínamo, la estación transmisora lo transmite y lo representa en una pantalla de esta manera, ¿sí? Acá nos indica la velocidad del viento en kilómetros por hora. También con la ventaja que una estación automática deja marcado la ráfaga máxima ocurrida, ¿sí? No en qué momento, pero sí el máximo viento registrado. En cuanto a temperaturas, esto acá a la izquierda, vamos a ver termómetros, aquí hay 4 termómetros instalados dentro de lo que se llama el abrigo meteorológico o la casilla meteorológica, ¿sí? Tenemos acá a la izquierda un termómetro de bulbo seco y aquí un termómetro de bulbo húmedo. Ambos son de mercurio, ¿sí? El de bulbo húmedo, la parte del bulbo, la parte de la punta donde toma la temperatura, por medio de una gasa está embebida en agua, por lo tanto no toma la temperatura del aire seco, ¿sí? La temperatura del aire seco la toma el termómetro de bulbo seco. Más abajo, acá arriba tenemos el termómetro de máxima. ¿Qué significa? Que ese termómetro va a aumentar la temperatura y una vez que vuelva a bajar, va a quedar el líquido contrastante, va a quedar marcando la temperatura máxima a la cual llegó. Lo mismo acá abajo, el termómetro de mínima, la temperatura va a ir bajando y cuando llegue a aumentar nuevamente la temperatura, va a quedar la marca registrada, ¿sí? Por medio del líquido contrastante, va a quedar marcándonos la temperatura mínima. También dentro de la garita meteorológica del abrigo, podemos llegar a encontrar este instrumento que es un termógrafo e higrógrafo. Termógrafo simplemente marca sobre esta faja que dura 24 horas, marca cómo varía la temperatura en función del tiempo. Y el higrógrafo es un higrómetro que grafica la humedad, cómo varía durante las 24 horas, ¿sí? En cambio, en una estación meteorológica automática, acá permanentemente tenemos indicado la temperatura en el exterior, el calor que se siente, o sea, la sensación térmica, ¿sí? Tiene un montón de valores y los picos máximos o mínimos quedan registrados, los del día, ¿verdad?, con una línea blanca. Lo mismo la humedad. Fíjense, humedad in y out. Mide la humedad tanto dentro donde se encuentra la computadora, donde se encuentra el receptor de la estación, y donde está por fuera, o sea, en la estación meteorológica, donde está la estación ubicada en el campo, ¿sí? Y también nos queda marcada una línea blanca el mínimo o el máximo durante el día. En cuanto a la presión atmosférica, convencionalmente el elemento más antiguo y más confiable de los convencionales es el barómetro tipo Fortin. Es un instrumento que mide la presión con una escala con un líquido contrastante que es mercurio, ¿sí? Es un instrumento muy preciso, pero muy antiguo, data de los años 1900, ¿sí? Y esto como instrumento para leer la presión instantáneamente. Y también contamos con un barógrafo a discos aneroides, que son estos, ¿sí? El barógrafo lo que hace grafica la presión, cómo evoluciona durante el día. En cambio, en una estación automática aquí abajo, siempre vamos a tener indicado la presión actual, que es esta, ¿sí? Y cómo ha variado la presión a lo largo del día. Acá abajo, en el eje de las X, están las horas, y acá en el eje de las Y están el valor de la presión, ¿sí? O sea que en un solo instrumento tenemos estos dos, la información que brindan estos dos instrumentos convencionales.
Acá a la izquierda arriba es lo que yo les comentaba, el abrigo meteorológico, donde se encuentran los termómetros, donde se encuentran el termógrafo y el higrógrafo. Es una casilla que evita que la radiación solar llegue a los sensores. De esa manera modificaría la temperatura, ¿sí? Modificaría el valor de la temperatura. Incluso estas banderolas que tiene son maderas que están a un cierto ángulo y normalmente tienen a doble ángulo inverso para que el viento que circule tampoco dé directamente sobre los instrumentos, sino que tome la temperatura exacta, ¿sí? En una estación automática, aquí marqué en rojo, estos tipo discos o platos, que también es justamente el abrigo meteorológico de una estación automática, ¿sí? Donde se encuentran, aquí adentro, se encuentran los sensores de temperatura, humedad y de presión atmosférica. En cuanto a la medición de la lluvia, acá vemos a la izquierda el instrumento convencional, ¿sí? Esto por regla de la Organización Meteorológica Mundial, tiene un diámetro predeterminado la boca de este tacho, ¿sí? Que termina en un embudo, que el agua cae de un embudo a una jarra. Luego nosotros quitamos esta tapa, tomamos la jarra y la volcamos dentro de un vaso calibrado, ¿sí? De un recipiente calibrado de vidrio. El diámetro, yo les contaba, de la boca del pluviómetro está indicado por la Organización Meteorológica Mundial que tenga exactamente 160 milímetros, 16 centímetros. Acá tiene que venir un observador cada hora o cada vez que termina una tormenta o cada 24 horas y tomarse el trabajo de hacer toda esa medición, ¿sí? Sin embargo, en la estación meteorológica automática vemos este tronco cono negro, ¿sí? Que está arriba del abrigo meteorológico. Ese es el pluviómetro. También sigue la norma de la Organización Meteorológica Mundial, tiene 160 milímetros de diámetro y en la pantalla, fíjense, nos indica la lluvia corriente, la que está ocurriendo en estos momentos, en el día, y si es una tormenta que empieza un día y sigue el otro día, va haciendo la suma, y acá nos va dando el índice de cantidad de lluvia por hora, ¿sí? Los milímetros por lluvia, lo que se llama el rate. Y por otro lado, hay otra tabla en la cual va haciendo la suma mensual y anual de lo que está, de la lluvia que ha caído. Otro instrumento convencional, y muy bonito por cierto, es el heliofanógrafo. Helio viene de sol y fanógrafo viene de graficar, ¿sí? Es una bola de cristal que está orientada exactamente en el hemisferio sur, que está orientada exactamente al norte, y tiene graduada esta inclinación que es la latitud en la cual se encuentra. En esta base del heliofanógrafo van unas fajas termosensibles, ¿sí? Y la bola de cristal lo que actúa es como un prisma, concentra los rayos de luz que inciden, concentran y trabajan sobre el papel. Ese papel es termosensible. Acá vemos a la derecha el resultado, por ejemplo, de un papel después de 24 horas. Si ustedes notan estas partes blancas que no están muy regularmente dibujadas, que están con mayor intensidad o menor intensidad, ya decimos que están quemadas por el sol, ¿sí? Si no hay línea marcada, quiere decir que ahí el sol no estuvo trabajando, o estuvo nublado o era de noche. Entonces lo que se hacía anteriormente, se sumaban entre estas líneas largas, representan cada hora,
y la del medio media hora, ¿sí? La más corta. Entonces, durante las 24 horas del día, el operador, el observador meteorológico retiraba esta faja y tenía que contar exactamente cuántas horas de sol hubo tal que quemó el papel. Para quemar el papel, tengan en cuenta, es necesario aproximadamente una potencia de 150 watts por metro cuadrado. ¿Y por qué les digo este número? Porque después vamos a ver que eso es un valor de radiación solar que la mide directamente los instrumentos modernos, ¿sí? Abajo, en la estación meteorológica automática y al lado del pluviómetro, hay un sensor que en general se llama piranómetro. Pueden medir los rayos ultravioleta, pueden medir la radiación solar, pueden medir los rayos UVA, UVB. En este caso, en nuestra estación meteorológica, lo que medimos es la radiación solar. Este valor de radiación solar es importante para aquellas personas que se dedican a trabajar con la obtención de corriente eléctrica por medio de paneles solares. De esa manera uno obtiene este instrumento, lo utiliza mucho como para obtener el rendimiento del equipo, ¿sí? Fíjense, acá no nos dice las horas de que hubo sol. Acá nos dice directamente, nos va marcando la cantidad de watts por metro cuadrado, por unidad de superficie, de la energía de la radiación solar. Y también, por supuesto, en el día queda marcado la radiación máxima. Por ejemplo, en el verano llega a cerca de 1000 y hay veces que lo sobrepasa. En el invierno rara vez llega a 700 o a 600. Por último, uno de los instrumentos que no muchas estaciones lo tienen es este instrumento acá a la izquierda, que es un tacho, sí, es un tacho, un recipiente que contiene agua, con un montón de instrumentos. Un termómetro que mide la temperatura del agua, una regla que mide la altura del agua, ¿sí? Y varias cosas más. Esto todos los días el observador tiene que controlar la regla de la altura del agua, a ver cuánto descendió de un día para otro, para ver cuánta agua se evaporó. O sea que este instrumento se llama evaporímetro, mide la evaporación. Si miramos en la parte de abajo de la figura, vamos a ver la palabra evapotranspiración. La evapotranspiración es la suma de la transpiración de los árboles, del pasto, ¿sí? de lo que sea verde, la transpiración de esos, porque también es pérdida de agua, ¿sí? Más la evaporación. La evaporación es la evaporación, el vapor, la humedad que larga el suelo, ¿sí? Que es esto, la evaporación, lo que mide este tanque, ¿sí? La evaporación. Luego, mediante cálculos, de acuerdo a la intensidad solar y demás hierbas, se obtiene la evapotranspiración. En cambio, la estación meteorológica automática ya nos brinda directamente la evapotranspiración en milímetros, diarios, mensuales y anuales, ¿sí? Esto va de acuerdo a la intensidad de la radiación solar, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al viento, de acuerdo a la humedad, todo eso hace un cálculo y calcula directamente la evapotranspiración diaria. Muy bien, esto ha sido todo, ha sido un gusto, gracias.